Einstein definió insanidad como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Buenas tardes, damas y caballeros, miembros de la Cámara, honorable oposición. La moción que estamos debatiendo en el día de hoy es: esta Cámara daría plenos poderes a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico. Iniciaremos definiendo los términos claves de la moción, diciendo que plenos poderes es la totalidad de la toma de operaciones militares, es decir, de la acción de acciones militares dentro del territorio nacional, y Fuerzas Armadas es el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y combatir el narcotráfico es luchar para la disminución y objetivamente la erradicación de la producción, la compra y el consumo de drogas ilícitas. Hoy estamos debatiendo ya que luego de reiteradas estrategias para terminar con el narcotráfico, es evidente cómo ninguna ha dado sus frutos, cómo ninguna ha logrado conseguir su objetivo de al menos reducir el narcotráfico, y por lo tanto creemos que necesitamos buscar otra opción. Y además esta idea salió de un discurso que dio Sergio Massa, uno de los candidatos a presidente, dentro de sus políticas de acción. Y de paso queremos decir que bajo el establecimiento del status quo, lo que vemos es que hay factualmente 60 cocinas de cocaína que se abren por día. Vemos como en 10 años pasamos de ser un país que era solo un país de paso, de tránsito, a ser un país de consumo y de producción. También vemos como todos los días se escucha sobre narcocrímenes o crímenes organizados que por supuesto responden al narcotráfico, y vemos también cómo todos los días aparece gente muerta o niños que son contratados para pertenecer a las mafias del narcotráfico a lo largo del país. Entonces el criterio por el cual debatiremos hoy es si otorgar plenos poderes a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico es producente para la lucha contra el mismo, reduciendo el crimen organizado y el manejo de drogas ilícitas, por supuesto bajo los 3 factores que ya presentamos. Entonces, para ganar el debate, la proposición les probará: 1, que este método es efectivo; 2, que reduce el narcotráfico; y 3, que tiene repercusiones positivas en la sociedad. Iniciaremos nuestro caso dividiéndolo en 3 capas de análisis. La primera, que responde al argumento tiempos difíciles, medidas duras, en la cual hablaremos de la efectividad de la medida. El segundo argumento, en el cual trataremos el argumento lucha contra el narcotráfico directamente. Y el tercer argumento, en el cual les desarrollaremos los efectos colaterales. Primero presentaremos un mecanismo en el cual pasaremos una ley que le dará plenos poderes a las Fuerzas Armadas, es decir, al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea, que cada una tendrá un comandante, por supuesto, que responden a la Presidenta de la Nación. Las fuerzas conjuntas lo que harán es un diseño específico de estrategias contra el narcotráfico, que fijarán, por ejemplo, blancos o lugares donde encuentran, por ejemplo, cocinas durante un determinado periodo, que será establecido ya que consideramos que el narcotráfico se nos ha ido de las manos como para poder solucionarlo con estrategias políticas. Por lo tanto, consideramos fundamental reducir el problema a un tamaño que sea manejable con políticas mediante la Armada, es decir, que la Armada tome acción hasta que esto pueda ser manejado mediante políticas públicas, y luego ahí sí poder pasarle el poder total del control del narcotráfico nuevamente al gobierno mediante, por supuesto, leyes o el Congreso en sí. Queremos establecer algunas aclaraciones. La Fuerza Armada, primero, como siempre, no podrá matar civiles, podrá solamente matar o disparar a blancos que sean aprobados en las estrategias, y por supuesto priorizará conseguir a los que estén involucrados para poder llevarlos a un juicio y en un hipotético caso a la prisión. Por supuesto, estas operaciones serán llevadas a cabo dentro de la frontera nacional para evitar problemas de soberanía con otros países. Y cabe aclarar que en caso de que se cometan excesos, estos mismos serán llevados a la Corte Militar. Iniciaremos nuestro primer argumento, que explica la efectividad de la medida, pero primero tomaré un punto si la oposición lo tiene. Sí, precisamente. ¿Qué define lo que es un civil y quién lo define? Porque aparentemente su punto civil está claramente definido. Quiero primero decirle que ya existen formas de que el Ejército, por supuesto que no tenemos conocimiento pleno de la tecnología, pero existen formas dentro de las cuales pueden detectar cocinas de drogas, a su vez detectar quiénes son los que las manejan, a su vez detectar quiénes están involucrados y quién no, y ahí es donde se distingue si se le dispara a esa persona, si se va por esa persona, si esa persona es un blanco o no. Es así de sencillo como se hace en cualquier otra operación militar. Ahora bien, siguiendo con el tema de la efectividad. Bajo el status quo vemos cómo hay reglamentaciones, cómo existen distintas leyes, cómo existen condenas para aquellos que están involucrados con el narcotráfico, o medidas cautelares, o distintos dispositivos que intentan tratar de reducir el narcotráfico. Sin embargo, lo que vemos una y otra vez, luego de reiteradas operaciones en términos políticos nada más, no militares, es que estos detectan algunas cocinas, detectan algunas personas, nunca las terminan encontrando. Esta gente evidentemente sigue estando en la Argentina y cada vez se va aumentando más. Por lo tanto, todas estas medidas no están dando sus frutos.
Lo que vemos a su vez es que cada vez existen más víctimas. Por lo tanto, si queremos empezar a frenar las víctimas, tenemos que buscar otra medida. Si queremos reducir la producción, el consumo de drogas, tenemos que buscar otra medida alternativa que pueda efectivamente llevarnos a la consecución de nuestro objetivo. Saben dónde están, pero no pueden hacer nada porque no tienen la fuerza, no tienen el poder de acción para hacer nada. Evidentemente la policía ya demostró no ser una fuerza suficiente para poder luchar contra el narcotráfico, porque es lo que se ha estado haciendo últimamente y es lo que evidentemente no dio resultado. Por lo tanto, vemos que el narcotráfico, el crimen y el crimen organizado vinculado con el narcotráfico no pueden ser resueltos con las medidas que se están tomando hasta ahora. Entonces, los actuales recursos que estamos empleando no están alcanzando. Sin embargo, cuando evaluamos la posibilidad de la Armada, que es la posibilidad que no hemos empleado hasta ahora, pero que sin embargo consideramos la última posibilidad que nos queda, lo que vemos es que tienen la fuerza, la capacidad de acción, el poder de acción que se necesita para poder luchar contra estas organizaciones. Tienen la tecnología, si bien reconocemos que no es la tecnología más avanzada de todo el mundo, la de la Armada Argentina, tienen mejor tecnología que la policía, mejor tecnología que quienes están actualmente encargados del tema. Por lo tanto, vemos que pueden dar una respuesta mucho más efectiva que la que se está dando actualmente para reducir el narcotráfico. A su vez vemos cómo los que están involucrados no están cómo los involucrados siguen libres. Por eso mismo necesitamos optar por otras medidas. Entonces, lo que concluimos es que la Armada es la opción más efectiva actualmente, porque las que tenemos no funcionan, porque es la única que queda y porque evidentemente tiene lo que a las que estamos usando les falta. Ahora bien, moviéndonos al análisis del segundo argumento. Antes que continúe. Sí, por favor. Si la Armada tiene la tecnología y sabe dónde están, ¿por qué no lo dice la policía? Entiendo su punto, porque justamente inicialmente la Armada no está indicada para ir a hacer esas operaciones. Nadie le dio el poder a la Armada aún, legalmente, de que vaya a hacerlo, por lo tanto no puede hacerlo. Segundo, la policía no solamente necesita la tecnología, sino la fuerza de acción de la Armada. La policía, por más de que supiese dónde están, por más de que encontrara cada cocina de cocaína que hay en el país, no podría ir tras ellas porque no tiene la capacidad de acción. Ahora bien, hablando con respecto a la directa reducción de la lucha contra el narcotráfico, vemos la localización que ya explicamos, la fuerza de acción que ya explicamos, y esto se le suma el control de las fronteras, que es algo que por supuesto la policía no puede hacer por sí misma. Las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército tienen mucha más tecnología y mucha más capacidad para establecer el control de las fronteras. A su vez, esto directamente prueba la reducción directa del narcotráfico, pero por otro lado tenemos la reducción del narcotráfico por amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Los narcotraficantes, aquellos que estén involucrados en el sistema, en la organización actual, verán las consecuencias de aquellos que están involucrados y por eso, como hay una fuerza que establece una condena, establece una respuesta efectiva a el problema que estamos teniendo, el narcotráfico se verá reducido también por amenaza, porque esto también funciona muchas veces en muchas otras operaciones militares. Porque les probamos que es una medida efectiva, que es la única medida efectiva, y porque les probamos que reduce el narcotráfico de forma directa y de forma indirecta, es que hoy la proposición se para decirles que no debemos mandar a un senador a hacer lo que puede hacer un soldado. Muchísimas gracias. Si abrimos la caja de Pandora, liberamos los fantasmas del pasado. Buenas tardes, damas y caballeros, yo soy el primer orador de la proposición. Estamos oponiendo la moción. Esta Cámara daría a las Fuerzas Armadas plenos poderes para combatir el narcotráfico. Queremos aclarar que plenos poderes no es simplemente como lo definió la proposición, sino que plenos poderes implica darle cualquier potestad que consideren necesario, como por ejemplo matar a gente, torturar, no requieren permiso para ejecutar ciertas cosas, hasta lo que se le cante la gana a la Armada. Para así decirlo bien coloquialmente, lo que quiera la Armada lo puede hacer con estos poderes. Y también queremos aclarar que el criterio que la proposición se puso para sí mismo no es suficiente para aprobarlo, porque ellos dijeron que hay unas medidas muy estrictas para demandar hay una situación muy negativa para demandar ciertas medidas. Entonces por eso nosotros creemos que deben demostrar para ganar este debate que esto resuelve el problema, no trae perjuicios para la democracia en la sociedad, o si los trae, que son mínimos, que no escalaría la violencia en la sociedad, y cuarto, que es legítimo. Un punto que no menciona absolutamente nada en su caso, no gracias. El gobierno, en primer lugar, no puede hacer algo simplemente porque considera que es efectivo. Debe considerar si es legítimo. ¿Por qué? Pues es un gobierno. En sí es una entidad que debe ser legítima y representar los intereses del pueblo. Y vamos a demostrar cómo esto no es el caso con tres argumentos principales. El rol, los derechos humanos y el principio del fin. Pero antes de eso continuaré con una refutación de los puntos presentados por la proposición. Primero dijeron que no van a matar civiles. En un punto de información preguntamos,
¿qué sería un civil? ¿Quién determina que es un civil? Y dijeron convenientemente la Armada. Ellos definen quién es un civil o no. O sea, pueden simplemente matar a quien quieran y después decir, no, no era un civil. Nosotros pensamos que era un potencial narcotraficante, pensamos que manejaba drogas. No, gracias. Podemos ver cómo este mecanismo está dando al ejército el poder de hacer lo que quiera y matar a quien quiera porque simplemente consideraron que había suficiente evidencia acorde a sus propios criterios. Algo que no es beneficioso y algo que no es legítimo para la sociedad. Después intentaron decir que habría un juicio. Este juicio determinaría si estas personas irían a la cárcel o no. Vamos a aclarar que si le estás dando poder absoluto, le estás dando el poder a evitar el juicio y directamente juzgar a la persona por ellos mismos, torturar a la persona, interrogar a la persona como quieran, la persona en el poder. Entonces, no estarían dando el juicio y no estarían cumpliendo con estos derechos humanos. Después intentaron decir que si se abusaban ellos mismos se daban cuenta que se habían abusado, entonces iban a haber juicios militares. Algo que no pasa en la realidad, damas y caballeros. No va a haber juicios militares porque un militar acusa a otro militar de haberse pasado un poquito de la raya. ¿Por qué no? Porque ellos mismos definen la raya. No, gracias. Y por eso, entonces, no va a haber ningún motivo y estos juicios no van a suceder. Después, un punto muy interesante que dijo la primera oradora. Dijo que los militares, como son superpoderosos, saben dónde están estos narcotraficantes, pero no pueden hacer nada al respecto. ¿Por qué no pueden hacer nada al respecto? Porque aparentemente no tienen un teléfono y no pueden llamar a la policía. ¿Por qué no pueden llamar a la policía? No sé, porque son entidades separadas. No, gracias. Vemos cómo no tiene sentido alguno. Si ellos tienen la tecnología y aparentemente este sistema funciona, ¿por qué no contactar a la policía, que es la entidad encargada de hacer esto? ¿Por qué? No escuchamos ningún motivo, simplemente porque no tienen la capacidad de acción o la fuerza de acción. No sé qué es eso, pero aparentemente la policía no está recibiendo ningún tipo de entrenamiento, no está recibiendo ningún tipo de capacitación. Damas y caballeros, este no es el caso. La policía sí es capacitada, sí es entrenada. Si creen que no está suficientemente capacitada o suficientemente entrenada, capacítenlos. Entrénenlos más hasta que lleguen a tener suficiente capacidad de acción o fuerza de acción acorde a los términos que dijo la proposición. Es sencillo. No tiene que agarrar a la Armada, que tiene un rol completamente distinto que voy a llevar más adelante. No, gracias. Después mencionaron este otro punto muy interesante, que la Armada también protege las fronteras. Sí, es su trabajo proteger las fronteras. Pero podemos ver que no lo están haciendo muy bien, porque podemos ver que entran y salen drogas, como la primera hora dijo, que producimos y exportamos drogas. O sea, la Armada en sí no es superpoderosa, no está funcionando, no puede hacer esto eficientemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle más poder todavía para que haga lo mismo que estuvo haciendo ineficientemente en toda la población. No, gracias. Últimamente mencioné el punto de vamos a amenazar a la población para ver si se portan bien. Damas y caballeros, amenazar a la población con la violencia no es un acto legítimo que puede tomar un Estado, no es un acto beneficioso. No, gracias. Ahora, arranquemos con el caso. El rol. Primer argumento que habla de la legitimidad. Hablemos de varios roles. Primero, el rol del Estado. El rol del Estado es proteger a la población, es representar los intereses de la población, es asegurar el orden dentro de una población, los derechos y las libertades de los individuos. Podemos ver cómo esta política está completamente destruyendo el rol del Estado porque no estaría representando los intereses, porque los militares tendrían el poder de hacer lo que quieran, así que no van a poder ser regulados por ninguna entidad democrática, que digamos, porque ellos mismos dijeron que el gobierno va a cerrar y van a ver los militares que van a venir a poder y van a decidir qué se hace y qué no, acorde al centro de control que mencionaron en su discurso. Podemos ver cómo eso no es verdad y eso está violando todos los derechos, está permitiendo que los militares hagan lo que quieran. ¿Cómo funciona la república? Veamos. Tienen tres poderes que se regulan entre sí. Estarían destruyendo todo tipo de regulación y estarían dando poder absoluto a una persona o a tres entidades en este caso. Eso va a desencadenar en abuso, como vimos en la historia, como voy a mencionar varios ejemplos, y va a desencadenar gobiernos autoritarios, que en sí es algo completamente detrimental para la sociedad, es algo completamente ilegítimo en la sociedad que un gobierno no puede hacer. Sí, por favor. ¿Puede surgir un gobierno autoritario con o sin darle plenos poderes a la Armada? Si a la Armada se le ocurre hacer una dictadura o hacer algo del estilo, lo puede hacer sin que se le hayan dado los plenos poderes. Entiendo su punto, pero si estás dando a la Armada el poder hacer lo que quiera legítimamente, estás literalmente diciéndole, toma, tenés el poder, haz lo que quieras, toma el país, todo tuyo. No le están dando, no gracias. Si las Armadas toman el gobierno ilegítimamente, eso es un golpe de Estado y eso es ilegítimo. Pero acá el gobierno le está diciendo, toma, te doy todo el poder, te delego todo mi poder hacia vos, así ustedes pueden hacer lo que quieran. Esto es básicamente, es completamente ilegítimo, no gracias. Están dando todo su poder a la Armada. ¿Por qué? Porque creemos que pueden mejorar las cosas. Damas y caballeros, no encontramos suficiente evidencia y no queremos esto y no queremos repetir los errores que hicimos en el pasado. Ahora veamos el rol de las Fuerzas Armadas. El rol de las Fuerzas Armadas es proteger de daños extranjeros, de amenazas extranjeras, no de amenazas internas. Podemos ver cómo hubieron intentos en el pasado de proteger
amenazas internas con la doctrina de seguridad nacional en los 60 con Onganía. Eso no terminó muy bien, damas y caballeros, digamos. No, gracias. Puedo mencionar y desarrollar más aún de cómo la gente estuvo oprimida, cómo la gente surgieron guerrillas, porque la gente estaba reprimida y no querían estas opciones. Puedo mencionar ejemplos como Hitler, puedo mencionar después en Isabelita en los 70, como hay numerosos ejemplos que puedo seguir, pero solo tengo 8 minutos, así que no puedo mencionarlos todos. Sí, por eso vemos como en el pasado esto pasó, esto se implementó y no funcionó, damas y caballeros. No lo repitamos otra vez, no seamos tan ignorantes. No, gracias. Ahora avancemos al segundo argumento, el argumento de los derechos humanos. Podemos ver cómo esta política legitimiza, promueve y depende de la repetida violación de los derechos humanos para que tenga algún tipo de efecto positivo que nosotros creemos que ni siquiera llegaron a demostrar. Veamos cómo este es el caso. Estarían violando el derecho a un juicio justo. Estarían violando el derecho a la integridad física de la población. Violando el derecho a la privacidad, que tampoco es tan importante en este caso, pero lo estarían violando igual. Estarían violando el derecho a la representatividad, el derecho a la vida y el derecho a la seguridad. Están violando derechos esenciales que las Naciones Unidas y muchos países estuvieron inculcando en sus leyes desde el 45 que se fundó. Estas son cosas esenciales que no se pueden violar. Un gobierno no tiene la autoridad, o no debería mínimo darle la autoridad a una entidad, ya que sea parte de las armadas, ya que sea parte de una organización externa, de entrar a un país y tomar el poder por la fuerza. Damas y caballeros, así no funciona el mundo, así no funciona la democracia. Y por eso es que la proposición no logró poner su carga de prueba, y por eso que fue, déjenme repetir la carga de prueba, que es que resuelve el problema. No tiene ningún ejemplo en el cual esto funcionó. En verdad, en México se implementó algo similar y no funcionó, pero igual mi segundo orador va a desarrollar más en eso. Vamos a ver cómo trae perjuicios para la democracia, como he mostrado en mi primer y segundo argumento, trae perjuicios para la sociedad, no es legítimo en ningún tipo, y ni siquiera la proposición puede mostrar que es legítimo. Nosotros venimos acá a decirle que no es legítimo probar, pero ver varios argumentos por este caso, y por eso creemos que esta moción debe desestimarse. Muchas gracias. Hasta ahora hemos visto a una oposición que se ha sentido bien y ha defendido con todo corazón los derechos humanos de las personas, ha enumerado el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la privacidad. Nosotros como proposición preguntamos, ¿acaso el narcotráfico no viola el derecho a la vida de los niños y de la gente que atrapa en las drogas? ¿No viola el derecho a la seguridad de la gente que los hace caer víctimas del abuso y de todo lo que tenga que ver con las drogas y el narcotráfico? ¿No viola el derecho a la privacidad de la gente? Nosotros por la profesión pensamos que sí, y esto es lo que nosotros queremos erradicar. No metan palabras en la boca de la Armada que no existen, no digan cosas que son ilegítimas. Buenas tardes, señores y señoras. Esta Cámara daría plenos poderes a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico. Nosotros del lado proposición, voy a dividir el argumento en dos partes. Primero voy a refutar lo dicho por el lado oposición y luego voy a decir el tercer argumento y hacer un breve resumen de lo dicho por mi primer orador y por mí mismo. Empezando con la refutación. Han puesto en prueba y han tratado de hacer dudar de la legitimidad de lo que queremos hacer acá del lado proposición. Nosotros queremos explicar es que es totalmente legítimo darle plenos poderes a la Armada por varias razones. Razón número 1, denegado. Razón número 1, es pasado por la ley. Razón número 2, la Presidenta de la Nación es la jefa de las Fuerzas Armadas de la Nación. Con lo cual, el rol del gobierno que ellos tanto criticaron está metido en eso. El gobierno sí tiene involucramiento y sí es un tema de interés público. Y nosotros solamente le estaríamos dando plenos poderes para combatir el narcotráfico. Nadie habló de dictaduras, nadie habló de un levantamiento de la Armada y nadie habló de matar a civiles. Son todas cosas que la oposición tiene que especular para poder armar su caso. Entonces, continuando. Hablaron mucho de que era un civil, que no era, cómo se podía hacer, porque piensan que los de la Armada son toda gente que no está entrenada y no saben lo que hacen. Pero nosotros por la proposición lo que queríamos es que justamente en los operativos militares se especifica a quién hay que matar, cuándo hay que matarlo y cómo hay que matarlo. Toda la gente que no caiga en esa categoría son civiles, son gente que no puede ser tocada, no puede ser valida, no puede ser matada. Con lo cual nosotros confiamos en los poderes, la astucia del ejército, de las Fuerzas Armadas para poder hacerlo. La realidad de negado es que la policía ha tenido la chance de hacerlo y no lo hizo. Otra cosa que dijo el equipo de la oposición es que habría que entregar a la policía para hacerlo. ¿Para qué entregar a la policía cuando tenés a la Armada que ya está lista para hacerlo? Están queriendo entregar a la policía para hacer lo mismo que nosotros decimos, solo con un título diferente. Entonces, lo que queríamos es que usemos a la Armada de negado, que tiene la inteligencia, el poder, la gente y el entrenamiento para poder hacerlo de manera efectiva, segura y sin matar a civiles. Entonces, habló mucho de los juicios, de cómo si les damos plenos poderes, no se iban a poder hacer los juicios a las personas que cometen crímenes de lesa humanidad. Nosotros queremos decir una cosa. En ningún momento en plenos poderes estamos hablando de darle ese poder de cometer crímenes de lesa humanidad. Le estamos dando el poder de combatir el narcotráfico, usar las medidas que ellos crean necesarias para poder
defender al país de esta plaga que es el narcotráfico denegado y poder defender los intereses, de los intereses públicos de la gente. Entonces, ya hemos establecido que las consecuencias va a ser un juicio tanto al soldado que mate a los civiles y será un juicio que va de la mano con la corte militar y la corte judicial denegado. Entonces, nosotros establecimos las consecuencias y darles pleno poder armado para combatir al narcotráfico no quiere decir que van a poder bypassear al gobierno y no poder hacerle juicio a los soldados. Por favor. Lo que la proposición está fallando en comprender es que hay una diferencia entre la policía, que a un sospechoso va y lo manda en juicio, que a un militar, sí, que a un sospechoso lo mata. No, la diferencia es esta. La diferencia es que hay una corte militar y hay una corte para la gente, para la policía. Lo que ustedes fallan en comprender es que la policía no solo no está capacitada, sino que no tiene inteligencia. Ha demostrado fallar en lo que hacen y ustedes siguen sin entender que como estamos en un momento en la historia de Argentina en la que todas las medidas que se han probado han fallado, es necesario recurrir a darle el poder para combatir el narcotráfico a las Fuerzas Armadas y es necesario darles plenos poderes para hacerlo. Y es necesario confiar en la Armada para desarrollar su rol como ellos sienten necesario. Ya hemos sacado las bases, hemos dado un plan detallado de cómo íbamos a hacer, de cómo esto no involucraría crímenes de lesa humanidad y todas las cosas que la oposición ha querido denostar. Entonces, han hablado del rol del Estado de defender los intereses del pueblo. ¿Acaso el narcotráfico no es un interés del pueblo? ¿Acaso el narcotráfico, tener a los hijos de cada uno, tener violados por el narcotráfico, ser abusados por las drogas, estar metidos en el delito para conseguir las drogas, estar robando, denegado, y todo lo que tenga que ver la inseguridad, la falta de justicia, la violación de derechos humanos que tiene que ver con el narcotráfico, no es un derecho de interés general del pueblo? ¿No es una cosa que toda la gente quiere solucionar? Por eso nosotros en el lado estamos confiados de que vamos a tener el apoyo del pueblo. Y no solo eso, sino que la presidenta va a ser quien lleva a cargo el rol de jefa de las Fuerzas Armadas. Entonces, pasando a nuestro tercer argumento, los efectos que produce tener el involucramiento de las Fuerzas Armadas. Una vez reducido el narcotráfico, reducís el consumo de la droga. ¿Qué pasa? El consumo de drogas genera crímenes menores como robo para conseguir dinero para las drogas, crímenes mayores como secuestros, secuestros extorsivos, un montón de cosas que son de interés totalmente general y que le pasa a un montón de personas. Han pasado durante la democracia, han pasado después de la democracia, pues el narcotráfico tiene eso, que trasciende todos los momentos de la historia. Después, la toma de niños para estar en la droga, los usan como traficantes, los usan como son menores, total, los usan para ir a traficar droga, de paso el chico se droga un poco, total, no les importa pues son vidas. Entonces, genera muchísima violencia. Y al combatir el narcotráfico, hacer todo lo mencionado por la primera hora, denegado, hacer todo lo dicho por nuestra primera hora, estamos garantizando la reducción de todas estas cosas, estamos garantizando que vamos a eliminar todos estos peligros denegados, todos estos peligros de la sociedad. Después, reducís la cantidad de chicos que no van al colegio porque están metidos en la droga, en ese punto. Denegado. Le estás dando la posibilidad de acceder a una escolaridad, estarías liberando a la policía de una batalla que ellos saben que no pueden ganar. Porque haciendo lo que dice el equipo denegado, haciendo lo que hace el equipo de oposición, está sometiendo a la policía, gente incapaz de hacerlo, muy poco preparados, a luchar una batalla que ellos saben que van a perder. Entonces, vamos a aliviar el sistema de salud denegado porque hay un montón de enfermedades y visitas a los hospitales que son relacionadas directamente con el narcotráfico y relacionadas directamente con las víctimas del narcotráfico que empezarían a reducir. Entonces, para dar un primer resumen, mostramos cómo puede llegar a ser efectivo esto, nuestra medida de darle plenos poderes a las Fuerzas Armadas. Hemos demostrado que el gobierno y las medidas que han establecido hasta un momento han probado ser inefectivas, han probado que saben dónde están y no pueden hacer nada, y han probado que el gobierno no puede cumplir su rol de defender estos intereses. Lamentablemente, con su tercer argumento, están ignorando las posibilidades de correr los riesgos de ser torturado, matado por la Armada, que no tiene ningún sistema de control. Está bien. A lo que ustedes dicen tengo dos respuestas. Uno, las Fuerzas Armadas se les han dado poderes plenos para poder matar a la gente que ellos consideren dignos. Entonces, al narcotraficante, que es una persona que no es que merece morir, pero dado el operativo policial es la única manera que la Armada encontró de poder solucionar el problema. También nosotros hemos hablado de la lucha contra el narcotráfico, de cómo va a reducir el narcotráfico, de cómo la Armada localizaría a la gente, cómo los llevaría por la fuerza y controlaría las fronteras y perseguiría a los individuos que están involucrados en el narcotráfico.
Entonces, por todo esto, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que no hay que mandar a un senador a hacer lo que puede hacer un soldado. Vamos a matar a aquellos que consideremos dignos. Esta frase parece venir del pasado remoto de la Argentina, de un pasado donde los militares decidían tomar el poder, porque había una subversión interna que lo acreditaba, porque ellos eran la reserva moral de la patria. Esos días parecen estar volviendo hoy en este debate, señores y señores. Buenos días. La moción para el día de la fecha es esta Cámara. Daría a las Fuerzas Armadas plenos poderes para combatir el narcotráfico. Primero voy a comenzar recordando qué es lo que la honorable proposición tiene que probarnos en el día de la fecha. ¿Cuál sería el criterio de esta moción? Que si las Fuerzas Armadas y sus acciones es, primero, legítima, después si resuelve el problema del narcotráfico, después, si no daña al sistema democrático y al sistema republicano, y si no aumenta la violencia interna que ya tenemos presente en la Argentina. Primero, vamos a ir con lo que dijeron la honorable primera oradora y segunda oradora de la oposición. Primero estuvieron hablando sobre que se iban a matar a estos civiles porque las Fuerzas Armadas tienen estos sistemas sistemas electrónicos donde pueden decir quién es narcotraficante y quién no. Como ya dijimos, si tenemos estos sistemas, ¿por qué no los está utilizando la policía? ¿Por qué no se los dimos a la policía, delegado? Entonces claramente no existen. Y dijeron, bueno, si nos excedemos y matamos a alguno que otro civil de más, y nosotros vamos a decir quién es civil y quién es no, bueno, vamos a tener una corte militar, una buena corte militar, y vamos a decir. Pero el problema, señores, y lo hemos visto en la historia argentina, es que los militares se tratan bien entre ellos, digamos así, se van a juzgar favorablemente entre ellos. Entonces, claramente, el sistema que ellos están proponiendo no tiene ningún sistema de balances, no tiene delegado, no tiene ningún sistema de chequeos como sí tiene el sistema republicano. Por eso, el sistema que ellos están proponiendo va en contra delegado del sistema republicano. Y ellos dicen que no están arriesgando una toma del poder de los militares. Y el segundo orador dijo, si los militares, en una aclaración dijo, si los militares quieren tomar el poder, lo van a tomar. Pero señores y señores, si ustedes dicen que los militares pueden tomar el poder, le están dando las llaves de la Casa Rosada, entonces no entendemos claramente lo que están haciendo, denegado. Ellos están aceptando que le están dando el poder a los militares en bandeja de plata. Entonces, ellos están determinando quién es un civil. Y ellos hablaron de por qué estamos confiando en las Fuerzas Armadas. Ellos hablaron sobre el poder de localización y sobre el poder de fuerza. Y nosotros les preguntamos, ¿por qué si tienen este poder de fuerza no lo han compartido con las otras fuerzas de seguridad? Y ellos dicen que todo ha fallado, todas las soluciones han fallado, todas las soluciones políticas. Señores y señores, nosotros podemos estar de acuerdo que en los últimos años, cuando se convirtió el narcotráfico en un problema que pasó de la Argentina a ser un país de tránsito a un país de consumo, el gobierno o ciertos sectores de algunos gobiernos y de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas estuvieron metidos en el problema. No se han implementado una serie de respuestas políticas que podrían hacerse, como por ejemplo radarizar la frontera norte, como por ejemplo hacer medidas contra el lavado de dinero, que por eso es la primera razón por la cual llegaron los narcotraficantes a la Argentina, pena perpetua para los narcotraficantes, penas muy duras para el narcotráfico. Todas estas medidas no fueron adoptadas, ya sea por conveniencia o negligencia de los gobiernos políticos durante la última década. Por tanto, la honorable proposición no puede afirmar que todas las opciones delegado han sido agotadas, y que por lo tanto la única opción es declarar la guerra abierta, y eso va a ser básicamente mi tercer argumento. Bueno, entonces dos ejemplos que queremos mencionarles. Ellos dijeron, bueno, les vamos a dar plenos poderes. Y me viene un ejemplo histórico que creo que todos ustedes conocerán. Hitler, cuando asumió al poder, un año después de asumir el poder, se pasó lo que se llamó el acta que lo posibilitaba a pasar cualquier ley sin el Parlamento. Ahora las Fuerzas Armadas van a poder tomar cualquier acción sin consultar ni al Parlamento, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Judicial. Entonces, señores y señores, veo algunas semejanzas entre estos dos hechos históricos, y de uno ya sabemos cuáles fueron las consecuencias catastróficas. No quiero aventurar cuáles van a ser estas en el presente. ¿Ustedes están de acuerdo? Evidentemente no sabe distinguir semejanzas, porque el acto de Hitler no lo habilitaba a tener plenos poderes para la lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias. Gracias por señalar eso. Cuando se le dio esta ley para Hitler, para pasar cualquier ley en el Parlamento, se le dio ¿por qué? Porque había que combatir contra el desempleo. Denegado. El desempleo y la crisis económica y política que atravesaba Alemania. Se creía que no había ninguna forma de resolver el problema sin darle estos plenos poderes a Hitler. Y entonces ahora en esta situación, y ahora les voy a explicar por qué en mi argumento la situación del narcotráfico es muy
muy mala, no es tan mala como la presenta la honorable oposición, que tenemos que caer en tener que confiar de vuelta a los militares como denegado, como hemos hecho en la historia de la Argentina repetidamente cuando han tomado el poder. Entonces, el ejemplo de Hitler. Ahora bien, otro ejemplo más local en Argentina que mencionó mi primer orador, pero para desarrollarlo un poco más y chocándolo con lo que ellos dijeron, el ejemplo de Onganía. Durante los años 60, el general Onganía, que luego sería presidente a finales de los 60, comenzó a hablar sobre lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional. El rol de las Fuerzas Armadas pasó de ser el de defender a la Argentina frente a amenazas externas, porque estábamos en contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos defendía a la Argentina, pasó a ir contra lo que se llamaba la amenaza interna. ¿Cuál era la amenaza interna? La infiltración marxista en la Argentina. Esto abrió la puerta para la peor dictadura que hemos tenido en la Argentina durante los años 70, para 30.000 desaparecidos, para los torturados, para todo aquello que ocurrió. Entonces, queremos volver a ese pasado remoto, ese pasado de dictaduras, de atropellos de las libertades públicas, porque consideramos que no hay ninguna otra opción cuando no hemos implementado todas esas medidas que yo acabo de mencionar. Señores y señores, nosotros pensamos que hay otra opción. Ahora vamos a ir con mi tercer argumento del día de la fecha, siendo el principio del fin. Le vamos a explicar por qué no resuelve el problema. Primero, el problema no lo resuelve. Vamos a hablar cuál es el problema. El problema es que la Argentina pasó de ser de un país de consumo a un país de tránsito a un país de consumo y producción de droga. Pero podría ser muchísimo peor el problema. Delegado. Si bien los narcotraficantes están en la Argentina, no podemos decir que estamos a niveles similares a los que está México, cuando 300 de 380 municipios en México están copados y tienen infiltración del narcotráfico en su régimen político. Un momento, por favor. En la Argentina estamos mal, pero no para confiar nuestros destinos y nuestros futuros en las armas de los militares. Usted dice que podría ser peor, como el caso de México, pero no es mejor que antes que empeore hagamos algo. Muchas gracias. El ejemplo de México. ¿Qué es lo que pasó? Cuando ellos estaban llegando a este nivel mucho más adelante que nuestro, el presidente Fox, a principios de los 2000, comenzó lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico. Hizo básicamente lo mismo que pretende la proposición, y le dio plenos poderes a las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó? En el año 2014, cuando terminó esto con el último gobierno, el gobierno anterior del PAN, tuvimos 30.000 muertes por el narcotráfico. Los estados del norte de México completamente copados por el narcotráfico y una guerra abierta con torturas, con desapariciones, con miles de muertos. Entonces, básicamente la violencia solo genera más violencia. Y otro ejemplo, señores y señores, es el ejemplo de Colombia, cuando se intentó hacer así desde los 80, casi hasta hoy, la guerra abierta contra el narcotráfico. Entonces les hemos mencionado que hay otras salidas. La honorable proposición nos quiere hacer creer que no hay. Pero como hemos dicho, el control de las fronteras es algo fundamental que se tendría que haberse hecho en este gobierno. Más controles policiales, capacitar a la policía, pero con policías que han tenido que lidiar este problema durante muchísimo tiempo y darles estas tecnologías mágicas que aparentemente la proposición tiene, podría dar la receta. Después, medidas antilavado para que no vengan los narcotraficantes en el primer lugar. Un sistema efectivo contra las drogas y también pedir ayuda a los Estados Unidos que ellos tienen bastante experiencia. Entonces, por todas estas razones que hemos presentado en el día de la fecha, si abrimos la caja de Pandora, la caja de los días oscuros de la Argentina, liberamos los fantasmas del pasado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como ya hicimos las menciones, esta Cámara daría plenos poderes a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico. Lo que vimos hoy fue un constante debate entre cómo es legítimo, que si las Fuerzas Armadas ejercerían algo legítimo, si estamos en tiempos pasados o si evolucionamos, y cómo se distribuiría el poder y quién tendría el poder en este caso de justicia sancional, o sea, se aplicara. Entonces yo voy a dividir mi discurso de refutación en legitimidad, tiempo y poder. Entonces, refutando a primeros dos oradores, en primera instancia, primero hablaron de cómo al ser que usemos a las Fuerzas Armadas directamente era que fuera ilegítimo y que totalmente nadie podría hacer nunca nada bien y que obligatoriamente iban a matar a quienes quisieran y que iba a ser todo corrupto porque la milicia es así, porque sin una justificación, porque en la milicia todo el mundo es corrupto y nadie va a poder imponer ningún tipo de justicia. Aún así, bueno, como lo repetimos en los primeros dos oradores y ahora lo voy a repetir nuevamente, nuestro modelo de un principio presentó que no solamente si una persona utilizaba estos medios para cosas
no específicas como las presentamos, tenían que ir a un juicio militar y luego un juicio, el juicio nacional. Por lo que todo el tema de dentro de la milicia todos nos queremos presentados por el segundo orador y por ende nadie va a lastimar a la otra persona, no fue muy válido porque presentamos que iba a ser debatido iba a ser juzgado 2 veces. Okay. Después de eso, se habló mucho sobre también de si es legítimo el poder que van a tener o no. Entonces, pasando un poco al poder también a su vez, porque hablamos de que si esto iba a funcionar o no, como si teníamos que poner si era legítimo y beneficioso. Hablamos del problema que tenemos, si el narcotráfico es un problema tan grande como para aplicar la milicia. Creo que eso fue lo general. Si necesitamos las Fuerzas Armadas para frenar el narcotráfico. Lo que la oposición presentó constantemente fue: tenemos las policías, porque las Fuerzas Armadas no le dan sus cosas a las policías y la policía se encarga, y porque la policía ya hace cosas y eso no funciona, por lo que necesitamos una fuerza mayor para poder... No, gracias. Al tener un problema tan grande, no podemos poner una solución simple. ¿Sí? Necesitamos algo más. No, gracias, porque la policía no lo está solucionando. Necesitamos algo más. Después se presentó la idea de por qué la Armada, si la Armada tiene otras cosas que hacer, que tiene problemas, es para problemas internacionales. ¿Qué está haciendo nuestras Fuerzas Armadas ahora? No es que están peleando en Siria, no, están ahí listos y los podemos usar para algo eficiente, para frenar los narcotráficos. Okay, bueno, para frenar, no, para disminuir los narcotráficos. Bueno, después hablamos, lo que me gustaría decir es también lo del tiempo. Constantemente, ejemplos de Hitler, hablamos de Hitler hablando de los narcotráficos, estamos hablando de frenar el narcotráfico y de vuelta nuestro modelo especificó que el poder no es que les vamos a decir: tomen, acá está el gobierno, tomen, sean presidentes, o sea, que no les vamos a dar el lugar para que hagan un golpe de Estado, lo cual también podrían hacer sin, no hay que es una ley para que lo hagan, sino que van a tener el poder específico para los narcotráficos, que está en la moción, y si es algo que tuvimos que, dice, el poder a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, no para gobernar el mundo. Sí. Pero lamentablemente su sistema de control falla, entonces da lugar a que se dé un golpe de Estado, da lugar a que se establezca un sistema totalitario. Dar lugar a que se establezca un golpe de Estado funcionaría mismo ahora, no tenemos por qué aplicar esto para que haya un golpe de Estado. O sea, no tiene por qué darles... El poder está y lo tienen y tienen las armas igual y podrían dar un golpe de Estado el día de mañana, no tiene nada que ver con ello darles esta cosa que sería liderado de vuelta. También se argumentó si el gobierno tenía un lugar o no, lo cual presentamos varias veces de que la presidenta iba a estar a cargo de liderar los distintos entes... No, gracias, militares. Bueno, y el poder. No, el tiempo, perdón. Estamos hablando de Hitler, nazis, o sea, nada que ver porque la ley la aplicó Hitler y fue nada más sobre el poder judicial y legislativo, con lo que no estamos hablando del poder judicial y legislativo, estamos hablando del poder de las Fuerzas Armadas contra los narcotráficos. Es muy específico, no estamos abriéndonos grandes. La nueva oposición cree que esto va a ser algo que conlleva otras cosas, pero nosotros especificamos desde el principio, desde nuestro mecanismo, que esto va a durar un tiempo ilimitado hasta que se pueda completar la misión, digamos, de combatir. Sí. ¿Y quién garantiza en ese tiempo limitado que los militares no consideren que es necesario tomar el poder para combatir contra el narcotráfico? Sí, bueno, hay cosas que... No sé tampoco, ¿quién dice que ahora no va a venir los militares? Necesitamos un cambio y van a tomar el poder. El hecho de que no pase, que pueda pasar, por ejemplo, que no pueda pasar ahora. La idea de un golpe militar y la idea de todo lo que presentan puede pasar ahora, puede pasar en cualquier situación. No es una consecuencia de esta ley. Entonces, de vuelta, se implementó antes, repitieron constantemente, después, por primera vez, vinieron con eso y fue como, no se implementó antes, porque no fue solo, después vinieron con el ejemplo de México. Y si eso fue otra, que pase una vez mal no significa que vaya a pasar cada vez, que no pueda pasar distinto bien. Sí, o sea, el hecho de que una vez haya fallado no significa que haya fallado constantemente, y no es lo mismo porque no estamos en las mismas situaciones, lo repitieron varias veces. Y después dijeron, no estamos tan mal, lo cual hizo surgir, entonces pero que no estemos tan mal como México significa que no tengamos problemas, sino que no haya que solucionarlos. Entonces, ahí hablamos del tiempo. Entonces, el tiempo, estamos en el siglo XXI, las cosas... Bueno, no es que la milicia no evolucionó desde entonces, no es que la gente quedaron todos hace 60 años atrás, no. La gente creció, no, gracias, la gente creció. La gente
la educación es distinta y la modalidad es distinta, por lo que no podemos esperar necesariamente que haya pasado lo mismo que pasó en una cultura totalmente distinta años atrás. Y después finalmente el poder. No, gracias. ¿Quién tiene el poder en esta situación? Eso es lo que estamos preguntando. Si es acaso el gobierno, si son los militares, si son los líderes de los militares, si son los narcotraficadores. Digamos, porque la oposición cree que los militares van a tomar el mundo y van a tomar toda Argentina en 2 minutos cuando le den un poco de poder, en vez de pensar que las personas que trabajan en la milicia con el fin de poder defender a nuestro país, en vez de defender a nuestro país, van a agarrar y van a tomar el mundo. Entonces, mientras que nosotros creemos que ellos van a hacer su debido trabajo que se les va a asignar para poder mejorar la situación, porque creemos que el narcotráfico y que usar las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico va a ayudar en un montón de formas distintas. Va a reducirlo. O sea, dijeron muchas veces que no había tantos problemas y nosotros presentamos desde el primer orador que se creaban 60 cocinas por día de narcotráficos por día, lo cual, no sé ustedes, pero me parece bastante y me parece que es un problema y nosotros creemos que esta es la solución, la cual constantemente dijeron pueden haber otras opciones y nunca presentaron una opción o cualquier otro tipo de alternativa para solucionarlo. Y el problema está y nosotros estamos proponiendo una solución y creemos que es la más efectiva porque no podemos mandar a un senador a hacer lo que puede hacer un soldado. Cuando saltamos de un avión con un paracaídas, no solo llevamos uno, sino llevamos 2. Entonces nosotros necesitamos un sistema de control que prevenga todas las posibles causas negativas que esta moción puede traer. Y del lado proposición, su sistema de control falla, su mecanismo falla y por eso esta moción debe ser desestimada. Buenos días, señores y señoras. A lo largo de este debate he identificado 3 claros puntos de contención, siendo el primero legitimidad, el segundo efectividad y el tercero beneficios. Antes de comenzar con los primeros puntos de contención, me encantaría comenzar con unas refutaciones y preguntas sobre su mecanismo. Primero de todo, le queremos cuestionar de vuelta el sistema de control, porque nos dijeron, sí, va a haber un sistema de control. ¿Cómo funciona este sistema de control? ¿Cuándo? ¿Quiénes serían los que formarían parte de este sistema de control? Preguntas que todavía no nos han contestado y venimos preguntándolas sistemáticamente a lo largo de nuestros oradores. También les estamos diciendo que la falla de este sistema de control da lugar, no gracias, a que se establezca un sistema totalitario. Después tenemos más fallas. También esta idea de tiempo limitado, de darles este poder a la Armada. ¿Cuál es este tiempo limitado? No ha sido establecido previamente. Lo venimos preguntando y todavía no escuchamos una respuesta. Y lo mismo de vuelta con la definición de civiles. Le preguntamos, ¿quiénes son los que definirían quién es un civil? Y nos dijeron que sería la Armada. Entonces básicamente la Armada puede matar a cualquier persona porque ellos son quienes definen. Entonces fácilmente ellos tienen el poder de matar a las personas que quieren. Sí, señoras y señores, ese fue el sistema de control que nos presentó en la proposición y por eso es que deberíamos darles el poder a la Armada para pelear contra los narcotraficantes. No, señores y señores. Ahora comenzando con el primer punto de contención, siendo la legitimidad. Dentro de este punto de contención vimos el argumento de la oposición siendo la lucha contra el narcotráfico, en el cual nos expusieron como, primero de todo, la policía y segundo, la policía no tiene los medios como para luchar contra el narcotráfico y no hay maneras políticas tampoco para luchar contra el narcotráfico, entonces fácilmente hay que pasar una ley para que esto sea legítimo. Esa es su definición de legitimidad, pasar una ley para que sea legítimo, así ellos pueden tener el poder. Pero no, gracias. Pero pero tenemos 2 distintas respuestas a esto. Primero de todo, podemos seguir entrenando a la policía, darles esta mágica herramienta que ellos dicen que existen, que tiene la militar. Y segundo de todo, sí hay maneras políticas de pelear esto. Primero de todo, podemos tener mayores penas a los traficantes de drogas. Segundo de todo, tenemos medidas de antilavado de dinero. Eso también solucionaría el problema, o por lo menos lo disminuiría. Y también tenemos, no gracias señor, un mayor control en las fronteras. Entonces vemos que sí hay métodos, sí hay otros métodos que no son directamente darle el poder total a la Armada. ¿Y qué vemos del lado de la proposición? Vemos nuestro argumento del rol. ¿Cómo se rompen 3 claros roles? El primero siendo el rol del Estado, que es proteger a la población. ¿Por qué se rompe este rol? Porque claramente vemos como dándole poder a la Armada a hacer lo que quiera,
va a llevar a más violencia, va a llevar a más muertes y en términos no va a estar protegiendo a la población, sino no gracias las va a estar poniendo en más riesgos. No gracias, señora. Ahora moviendo para el segundo punto de contención, siendo que se está rompiendo esta idea de la república. ¿Cuál es la idea de la república? Tener este sistema de control, que se controlan entre sí los poderes. ¿Y qué es lo que vemos? El sistema de control que nos trajeron hoy en día falla. Entonces no vamos a tener ningún tipo de control sobre esta armada, no vamos a tener nada quien los esté controlando, en qué tipo de acciones pueden hacer, cuándo las pueden hacer y la seriedad, no gracias, de estas acciones que pueden prometer. Y ahora el tercero sería, la tercera parte que se está rompiendo es el rol de las Fuerzas Armadas. Esta es de proteger de problemas externos y no internos. Y para los problemas internos tenemos a la policía. Entonces, analizando este punto de contención, vemos claramente cómo, primero, cómo no es legítimo y cómo la proposición ha fallado en probar la primera parte de su criterio. Ahora, asumamos que es legítimo, así podemos hablar sobre la efectividad de esta moción. En este lado vemos el argumento de la efectividad de la oposición en el segundo punto de contención, siendo tiempos difíciles, medidas desesperadas. Básicamente lo que vimos dentro de este argumento es buenísimo. Estamos en tiempos complicados, entonces tenemos que tomar la acción más desesperada posible. Y lamentablemente, lo tomo en un minuto, lamentablemente, señoras y señores, hay todavía otras alternativas que la proposición está fallando en reconocer. Sí, por Acá favor. la proposición no está desesperada. Tiempos difíciles, medidas duras, no desesperadas. Bueno, claramente me está corrigiendo en el nombre de ese argumento en vez de darme una aclaración con refutación. Así que continuemos con el punto de contención. Y lo que vemos del lado de la oposición, vemos cómo esto aumenta la violencia dentro de nuestro argumento. Mostramos que al darle el poder a la Armada a hacer lo que quiera, lleva a más violencias, lleva a más muertes, lleva a más abusos sistemáticos de los derechos humanos. Entonces, no gracias, señoras, no gracias. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esto A aumenta la violencia y entonces B no es efectivo y no trae resultados. Y tenemos los ejemplos de México y de Colombia que se ha implementado esto y hemos visto cómo en un periodo de años, en el caso de México, en 14 años, hemos tenido 30.000 muertes, señores y señoras. Hemos implementado esto ya anteriormente en otros países y no ha sido efectivo y no ha traído beneficios. No, gracias. Entonces, este punto de contención claramente va para el lado de la oposición y demuestra cómo nuevamente la proposición falló en mostrarnos falló en probar su carga de prueba, que es decir, que no aumenta la violencia. Ahora asumamos que es legítimo, asumamos que es efectivo, ahora podemos analizar los beneficios, a ver si son positivos o si son negativos. Dentro de este punto de contención vemos el argumento del efecto de la proposición. Y primero de todo les quiero decir que es un argumento circular, porque nos dijeron, y buenísimo, una vez que disminuimos el narcotráfico, va a haber menos violencia, los chicos van a poder ir al colegio, van a haber menos muertes. Primero de todo les quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está el análisis en ese argumento? Faltó análisis. ¿Dónde está? No, gracias, señora. ¿Dónde están? Y nos dijeron que era completamente circular. Nos dijeron se va a reducir porque la Armada lo va a hacer reducir. No, señoras y señores, no tuvimos pruebas, no tuvimos maneras de... No vemos cómo esto realmente puede llegar a suceder teniendo los casos, no gracias, de México y de Colombia. Y dentro de este punto de contención, en el lado de la oposición, encontramos el argumento de violación sistemática de derechos humanos. Y vemos cómo los resultados que traen son negativos. Vemos cómo se viola el derecho a la vida, se viola el derecho al juicio justo, se viola el derecho a la privacidad, se violan los derechos que se han sido acordados por las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas han decidido trabajar juntos en contra del narcotráfico, han decidido tomar medidas en conjunto de los 197 países que son miembros para combatirlos de una manera unísona. Pero ¿qué es lo que vemos del lado de la proposición? Estamos ignorando que los efectos son negativos, estamos ignorando que esto no es legítimo y estamos ignorando que esto no es beneficioso. Entonces, a lo largo de este debate vimos cómo los argumentos de la proposición fallaron en sostener su carga de prueba, los argumentos de la oposición pudieron sembrar duda y cómo los 3 puntos de contención caen para el lado de la oposición y por eso creemos que esta moción debe desestimarse. Gracias. Einstein definió la locura como hacer lo mismo una y otra vez, esperando distintos resultados. Gracias, primera oradora. Discúlpeme, pero no están intentando algo nuevo, están intentando algo que se hizo años
y años y años en varios países, en varios lugares en el mundo, y podemos ver cómo en todos tuvo el mismo resultado. ¿Por qué hacerlo de vuelta en Argentina? ¿Por qué? Ya lo hicimos en este país muchas veces. No tiene sentido, no seamos locos, por favor, damas y caballeros. Antes de continuar con el discurso, quería aclarar algunas cositas. Primero, la diferencia entre los policías y los militares, algo que la proposición claramente no entendió. Los militares son una organización separada del Poder Ejecutivo que funcionan con una ley totalmente distinta, que funciona para defender los intereses del país exteriores. La policía es una herramienta interna del Poder Ejecutivo que tiene que seguir ciertos pasos en un proceso para agarrar a sospechosos, mandarlos a juicio y después ver la pena. Los militares no tienen todo ese proceso y tienen las libertades de saltearse pasos e ir directamente al juicio automático que ellos mismos hacen y matar a gente. Aclaremos eso. Aclaremos qué es una ley. Digo, que es algo legítimo, perdón. La proposición dijo que si es una ley, es legítimo. Damas y caballeros, eso no es legítimo, eso no es lo que es moralmente correcto. Y por eso vamos a analizar este debate en tres preguntas principales. ¿Es legítimo? ¿Cuáles son las opciones? Y si funciona la opción que propone la proposición. Primero, si es legítimo. Ya dijimos que no es legítimo proponer una ley, por eso es legítimo, así que en ese punto no es legítimo. Veamos por qué no es legítimo. En este lado de la Cámara dijimos cómo estaría violando el rol del Estado, estaría violando los esenciales principios dentro de una república, estaría violando el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de la policía, estaría violando muchos derechos humanos constantemente. Depende de la violación de derechos humanos para funcionar este sistema. ¿Por qué? Porque se saltean los pasos intermedios que tiene la policía. Esa es la gran idea dentro de la milicia, esa es la gran idea de por qué los militares podrían llegar a ser más efectivos, lo cual no son. Y en este proceso violan muchos derechos y por eso es que esta medida no es legítima y por eso no debería aprobarse. Aunque no sea legítima, veamos cuáles son las opciones si consideramos esto una opción. Aparentemente, según la proposición, esta es la única opción, traer a los militares para resolver el problema. Mi segundo orador mencionó ejemplos como proteger los bordes, reducir el lavado de dinero y darle poder a la policía. Ya mencionamos cómo estas políticas no se implementaron y causaron el problema en el primer lugar y cómo resolverlas sería beneficioso para la sociedad. No queremos que pase lo que pasó en otros momentos con México, con Hitler, con Hungría, con Isabelita y la dictadura, varios otros ejemplos que podría seguir mencionando. Por eso vemos cómo hay más opciones que podemos considerar para resolver este problema. No es la única opción, no estamos en una situación tan desesperada que tenemos que requerir destruir el país, a volver a la anarquía para intentar de conseguir algo de orden con el miedo y imposición de las Fuerzas Armadas. Ahora veamos si funciona esto. Asumiendo que es legítimo, asumiendo que es la única opción, veamos si en verdad es una opción que en verdad funciona. Según la proposición, los militares tienen una ventaja que la policía no tiene. Tienen tecnología, tienen capacidad de acción. No sé qué es eso. No pudieron responder por qué los militares no le dicen a la policía, por qué no le mandan esa información a la policía. ¿Por qué? No escuchamos nada. Yo pregunté, el segundo orador preguntó, el tercer orador preguntó y la proposición callada. No respondió porque no hay respuesta, damas y caballeros. Esto es una mentira que se le están intentando vender y por favor, jueces, no lo compren, ni audiencia tampoco. No tiene sentido esto. Están intentando vender una existencia de una milicia súper poderosa y mágica que puede sacar tecnología de lugares que no tiene y resolver este problema. Que la milicia, ellos mismos dijeron que no está funcionando en proteger los bordes del país, que es algo que deberían hacer, es una opción que se debería hacer. Entonces podemos ver cómo no funciona. Ahora veamos cómo es completamente detrimental lo que sea que haga, lo que es el pequeño progreso que podría llegar, cómo eso sea detrimental para la sociedad. ¿Por qué? Porque involucra desapariciones, involucra ejecuciones, involucra violaciones de derechos humanos, involucra muchos delitos, violaciones a la vida de las personas, muchos delitos y muchos costos que son suficientemente altos para decir, ¿saben qué? No queremos esto. No queremos abrir la caja de Pandora, no queremos vivir los mismos fantasmas del pasado. Muchas gracias. La oposición quiere sacarle el uniforme a los soldados y ponérselo a los policías. Esto claramente es una estrategia, ya que en la Argentina, luego de nuestro pasado, decir militar implica decir golpe de Estado o ser golpista. Sin embargo, al final del día lo que vemos es que están aceptando que se necesitan las fuerzas que tiene la Armada, que ellos se las quieren transferir a la policía para que no suene tan golpista, cosa que no suena, porque se dan cuenta que un patrullero no puede luchar contra el narcotráfico. Buenas tardes por última vez, damas y caballeros. Dividiremos el discurso de réplica en tres preguntas principales. 1. ¿Es esta una medida efectiva? 2. ¿Lleva a la reducción del narcotráfico? Y 3. ¿Trae beneficios colaterales para la sociedad? Empezaremos con el punto para clarificar primero de la legitimidad. Ellos dicen que nosotros decimos que es legítimo porque es legítimo y porque queremos pasar una ley caprichosamente. Déjenme decirles varias más razones por las cuales es legítimo. 1. Está comandado por la Presidenta de la Nación. 2. Además estamos pasando una ley. 3.
tienen juicios que no solamente responden a juicios a cortes militares, sino también, si conocerían la ley de la que están hablando, de la legitimidad, tienen juicios también en la justicia. 4. Vivimos en una democracia, además, esta por ejemplo es una medida que propuso uno de los candidatos a presidente democrático, por lo tanto consideramos que debe ser bastante democrática, bastante legítima. Y 5, estaríamos por supuesto regulando. Y nos hablan del control y de la falta de control. Ya hablamos de los juicios. El tiempo dijimos que es, por supuesto, nosotros como estudiantes de secundaria desconocemos el tiempo que lleva una operación militar. Sin embargo, establecimos cómo lo reduciríamos hasta un nivel aceptable para poder manejarlo políticamente. Por último, dijeron qué pasa con los civiles, lo aclaramos varias veces. Todos en el ejército saben quién es un civil, justamente por eso están en el ejército, lo sabe cualquiera. Segundo, cuando hablamos de la efectividad de la medida, dicen, ¿por qué no se lo damos a la policía? ¿Por qué no entrenamos a la policía? ¿Por qué no le damos el equipamiento a la policía? Si ya tenemos la Armada, con todo lo que ellos quieren que la policía tenga, ¿por qué no usamos la Armada, que está más capacitada, que ya tiene todo, que ya está lista para movilizarse? Y que déjenme decirles, como ya establecimos antes, no está en una misión en Siria, no está en una crisis humanitaria en Haití, está acá, en los cuarteles, haciendo absolutamente nada por el país. Por lo tanto, creemos que es un poco más útil estar mandándolos a pelear contra el narcotráfico que estar acostados en un cuartel. A su vez dijeron que sería desesperado en el caso de que todas las medidas ya fueran agotadas y presentaron 3 medidas principales y una que responde a una medida internacional. Inicialmente hablaron de la ONU y de cómo están haciendo un combate unísono, sin embargo nunca vimos cascos azules acá tratando de ayudar a nadie ni de resolver el narcotráfico. En términos nacionales hablaron de cómo hay que incrementar la pena, cuando ya es cadena perpetua, no se puede incrementar eso, medidas de lavado de dinero que ya existen y cómo tienen que controlar las fronteras, que eso actualmente es algo que la Armada tendría que hacer. Entonces tienen que mandar a la Armada justamente a que haga lo que ellos están proponiendo. Nuevamente la Armada claramente es quien se tiene que hacer cargo de esto. Ahora bien, nosotros les presentamos cómo la Armada está capacitada en términos de fuerza, de acción, de operaciones, de estrategias, de tecnología y claramente les presentamos el análisis suficiente. Sin embargo, ellos no pudieron hacer esto. Por lo tanto, este punto cae para nuestro lado. En términos de la reducción del narcotráfico, probamos claramente cómo no responden, ellos dicen que no respondemos a la violación de los derechos humanos, sin embargo ellos están haciendo absolutamente nada, sentados muy cómodos en su silla del Congreso, viendo cómo la gente se muere por el narcotráfico, eso no es una violación a los derechos humanos, y dijeron que estamos mal, pero no tan mal como para mandar al ejército, que hay que esperar que estemos como México y Colombia, que déjenme decirles, justamente no funcionó en esos casos, porque esperaron a estar tan mal como México y Colombia. Si lo hacemos ahora, si lo aplicamos ahora, la Armada va a poder solucionarlo. En esos casos ya es un caso perdido, ni la Armada puede. Por otro lado, nosotros como proposición mostramos cómo se reduce directa e indirectamente la lucha. Y por último, con respecto a los beneficios colaterales, dijeron que no es aprobado por el pueblo, que no está en el interés general del pueblo, sin embargo consideramos que sí está en el interés general del pueblo, y cómo se incrementaría la violencia, que déjenme decirles, 1, ya existe, 2, están sentados haciendo nada, y 3, así no se va a reducir el problema. Y nosotros les mostramos cómo hay un montón de efectos colaterales que van a reducir el involucramiento de personas adultas y de niños. Mostramos el vínculo entre esto y mostramos cómo muchos de otros servicios que se ven afectados por otros factores involucrando el narcotráfico estarían aliviados. Y por todos estos motivos no vamos a mandar a un senador a hacer lo que debe hacer un soldado. Muchísimas gracias.